Que Dios te bendiga y que Dios te guarde de una manera especial. Quien habla con ustedes, su hermano Cheser Nancova. Y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí es un placer, amados hermanos, está una vez más con más un tema de la palabra de Dios. Dios creó una familia antes de Adán y Eva. ¿Será que Dios creó una familia antes de Adán y Eva? Porque se está predicando por ahí esas cosas. Entonces hoy vamos a combatir esa herejía, vamos a combatir esta mala enseñanza, esta mala doctrina que está arrastrando a muchas personas. Entonces, si tú quieres saber si Dios creó o no creó personas antes de Adán y Eva, quédate aquí, dale me gusta si es tu primera vez en el canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para más contenidos como estos. Dándole me gusta, esta predicación llegará a muchos más hogares, a muchos más lugares. Yo quiero saludar a toda la comunidad de los embajadores del reino. Que Dios siga derramando de sus ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Allá Norma Rengifo, Alexandre, en todas partes, aquí en Brasil, Venezuela, Europa, México, República Dominicana y en cada parte de este mundo, amados hermanos, donde la palabra de Dios llega. Allá en Cuba, que Dios derrame de sus ricas bendiciones sobre ustedes. Prepárense porque algo está a punto de acontecer. No lo digo yo, lo dice el Señor, que nosotros debemos hablar palabras de bendición y palabras de edificación. Entonces, amado, una de las cosas que me llama la atención hoy en día es muchos predicadores, amado, y son predicadores de renombre. Por ejemplo, hay un predicador que llaman el profeta Rafael Ramírez, un hombre que en el principio que comencé en el evangelio, comencé a seguir el tipo de predicaciones de este hombre de Dios, amados hermanos. Pero me llamó la atención algo. Él comenzó a estudiar la palabra. Y cuando él comienza a estudiar la palabra, hermano, lleva un mensaje con certeza, un mensaje con autoridad. El problema fue cuando este hombre se comienza a salir de las Sagradas Escrituras y a estudiar otros libros. Amado, porque hay un problema. Todo lo que nosotros tenemos, la revelación que Dios nos entregó hoy en día, o que permitió que nosotros tuviésemos hoy en día, es la Biblia, es la palabra de Dios. Cuando nosotros nos salimos de ahí, de la Biblia, del punto de referente que tenemos, que es la Biblia, empiezan a acontecer cosas que no todo el mundo tiene que comérsela. No estamos obligados a recibir o aceptar una información que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, este hombre dice que, escúcheme, este hombre dice que antes que el mundo fuese formado, o en este caso Adán y Eva, habían otras generaciones. Y puede ser que Caín, cuando salió errante delante de la presencia de Dios, se tuvo que haber topado con una mujer que no era de su descendencia. Él estudia y dice que fuera de la Biblia, el estudio que él tiene, dice que no dice en el principio. En los textos originales, dice él, que no dice en el principio, dice en los principios de Dios. Ahora, si la Biblia dice, amados hermanos, que hay un primer Adán y un segundo Adán, como que en otro lugar donde nosotros creemos que es el principio o que es el original, ¿cómo nosotros vamos a creer en el original cuando no creemos en lo que nosotros tenemos en nuestra mano hoy en día? Entonces cabe notar que la Biblia no existe más para este tipo de personas, porque no solamente él, hay muchas personas. Amado, yo conocí a Cristo a través de las Sagradas Escrituras. Y hoy en día, yo no voy a decir que la Biblia tiene errores, tiene 1000, tiene 2000 errores. Los errores los tengo soy yo. Cuando no me moldeo a ella, es como decir, en estos días lo dije en un video, cuando yo veo mi fase, mi rostro en un espejo, el espejo a mí no me va a mentir, me va a hablar una realidad. Entonces, para entrar en este tema, amados hermanos, necesito que vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo de número 4, versículo 14 en adelante. Mire cómo dice, porque yo le voy a explicar de acuerdo a la Biblia, que toda tesis, que toda idea de este hombre y de muchos hombres hoy en día, amado, la misma palabra combate las herejías. La misma Biblia combate las malas doctrinas que se están predicando hoy. Y nosotros como hijos de Dios debemos estar afirmados en la roca que es Cristo. Escuche, mire cómo dice Génesis capítulo 4, versículo 14. Y leo palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra.
Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Amado, cualquiera que me hallare, me matará. Este versículo, muchas personas lo agarran, lo mastican, se lo tragan, lo vuelven a masticar. Amado, es un desorden. Porque a través de este versículo, ellos sacan la conclusión o llegan a la conclusión de que cuando Caín salió, se encontró con otra persona, porque Caín está diciendo: Señor, tú me envías errante en la tierra, y el que me hallare, él va a me matar. Ahora, ¿quién lo iba allá? Si solamente estaba él y su hermano, y su padre no lo iba a matar. Hay otro versículo que dice que Adán o Caín consiguió una esposa y se casó. Si nosotros entendemos la palabra de Dios, si nosotros creemos que la palabra de Dios fue escrita cronológicamente para que nosotros la pudiéramos entender normalmente, estamos cerrados. ¿Por qué estamos cerrados, amados hermanos? La Biblia es copia de copia de copia de copia. Aunque fue escrita por 40 hombres ungidos o ministrados por la presencia de Dios, la Biblia no está cronológicamente ordenada. Pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios dicha a alguien en un tiempo específico. Yo tengo que respetar eso, porque la misma Biblia nos va a decir a nosotros que existió primeramente Adán y Eva, y después de ello la raza humana que nosotros podemos ver hoy. Pero hoy en día se ha levantado gente diciendo que Dios, antes de crear a Adán y a Eva, creó otras familias, que existían otros tiempos, que el diluvio que hubo no fue el primer diluvio, sino que hubieron varios diluvios. Amado, ¿hasta dónde nosotros vamos a llegar? Si Cristo nunca predicó esto, ¿cómo es que hoy en día yo me voy a tomar de una osadía de hablar semejante barbaridad? Amado, nosotros tenemos que respetar la palabra de Dios. Y todos nosotros como predicadores tenemos que entender que Cristo dijo una vez: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Hay personas que no tienen descanso hoy en día. Hay personas, amados hermanos, que por tratar de pasar por encima de las demás personas, creen tener un misterio y algo que Dios les reveló solamente a ellos. Y eso es una total y vil mentira. Vámonos a la Biblia para ver qué nos dice la Biblia. Porque aquí la razón no la tiene Nancoba. La razón no la tiene ningún predicador guachihuachi que hoy en día se ponga a predicar por ahí, amado. Tenga cuidado, por el amor de Dios. Tenga mucho cuidado. Use la palabra de Dios como instrumento, como la usó Cristo en el desierto cuando dijo: escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre. Escrito está. Él nos dijo: espera ahí que voy a investigar en los libros. Voy a recibir una revelación de parte de Dios. Que el Señor te reprenda. En la Biblia, la palabra de Dios, amado, no nos salgamos de la palabra de Dios. Existe Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Tenemos que respetar. ¿Se entiende? No podemos sacar otra doctrina, porque otra doctrina, amado, sacamos a Cristo de contorno. Y Cristo es el único el que necesita ser exaltado, que nosotros necesitamos exaltarle. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Lea conmigo 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45. Lea conmigo, por favor. Vamos a ver si este hombre tiene razón en los libros que averiguó, o muchos hombres iguales que él mantienen esa tesis. Vamos a preguntarle a la Biblia, porque también escuché que la Biblia tiene 3000 errores. Yo creo que el que tenía error era yo. ¿Se entiende? Entonces vamos a buscarle las 5 patas al gato cuando no la tiene. Vamos a respetar la palabra. Vamos a darle credibilidad a la palabra. Nosotros como hombres y mujeres de Dios que predican la palabra, deberían cada día predicar la palabra. No predicar lo que aprendió en la academia de predicadores. Nada de la teología que usted aprendió allá afuera de la Biblia, usted la puede venir a implantar aquí. 1 Corintios, capítulo de número 15, versículo 45 en adelante. Vamos a leer para ver qué nos explica la Biblia, qué nos dice la palabra.
capítulo 15, versículo 45 en adelante. Dice, así también está escrito. Oye, ¿quién está hablando esta palabra? El apóstol Pablo. Entonces hay gente hoy en día que se halla mayor que el apóstol Pablo. ¿Es eso lo que quieren? ¿Ah? Mucha gente hoy en día. Escucha esto. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. No dice uno de los primeros hombres. Uno de los primeros genes. No. No. La Biblia está diciendo, ¿será esto también un error? El Nuevo Testamento está diciendo Dios. Está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Aquí está hablando uno de los mayores teólogos de su época, que también leía libros, que era israelita, pero permanecía en la palabra. Hagan llegar este video en los hogares. Vamos a respetar la palabra de Dios, amados hermanos. Que el hacha está puesta en la mano de Dios contra todas esas personas que conocen la verdad y se desviaron de la verdad, dándole crédito a la mentira. El primer Adán fue hecho, como está escrito, alma viviente. El último Adán, espíritu vivificante. También hubieron ¿cuántos Cristos? El primer hombre, alma viviente. El segundo, espíritu vivificante. El 46. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. 47. El primer hombre, otra vez el primer hombre. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Dios, para entender un poco más claro, se explica. Pablo le está explicando aquí a los hermanos de Corintio, amado, que el primer Adán, él no dice los primeros. ¿Tú sabes quién fue el que instruyó al apóstol Pablo en la ley, en las sagradas escrituras, que es el Antiguo Testamento? ¿Sabe quién lo doctrinó? Gamaliel, uno de los mejores tutores de su época. Cuando Pablo llegaba en una sinagoga, había un respeto tan terrible, porque Pablo no fue instruido por cualquier maestro. Fue instruido por uno de los mejores hombres de su época. Cuando Pablo hablaba, la gente tenía que callarse la boca, porque cuando Pablo hablaba palabra de Dios. Y como que aquí Pablo no se le fue revelado en otros libros, que ahora aparecieron otros. Aparecieron unos originales. ¿Será que Pablo no tenía ese original allá? 2000 años atrás, hoy apareció un original y la gente se está desviando de la Biblia, se está desviando de la palabra de Dios. Es un desviado, tiene que arrepentirse. Tiene que buscar de Cristo, porque la altivez ha llegado a la cabeza de muchas personas y hoy se creen Jesucristo de la tierra. Hoy quieren pasar la sabiduría, pero es sabiduría diabólica, es sabiduría humana, terrena. Tenemos que acoplarnos a la palabra de Dios, al evangelio. El mismo apóstol Pablo, un hombre de Dios, instruido en la ley, instruido en la ciencia, instruido en el espíritu, que después que aceptó a Cristo, era una persona que, aunque sabía letra, vivía por el espíritu y era guiado por el espíritu, aprendió cosas terribles. Ahora el apóstol Pablo nos va a decir a nosotros en Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer. Vamos a respetar la Biblia. En estos días hablaba con unos hermanos y le dice, mi padre, Hernán, ya leyó la Biblia 2 veces. Y yo le digo a ellos que yo quería leer la Biblia también varias veces, pero no conseguí leer la Biblia 2 veces, porque en cada versículo me paraba para entender, porque la primera vez que leí, que leí la Biblia. Pero la segunda vez que comencé a leer la Biblia, era la Biblia que me leía a mí, era la palabra de Dios que me leía a mí. Porque la primera vez que la leí, la interpreté a mi manera, le daba la interpretación conforme a Hernán Cova. Ahora no. Ahora yo tengo que respetar lo que está aquí. Y si dice que el caballo era blanco, yo tengo que decir amén. Yo no tengo que decir que Dios me lo reveló negro.
Aló. Si la Biblia dice aquí que Dios estaba hablando con el pueblo de Israel, con la nación de Israel, yo no puedo decir que Dios está hablando conmigo. No, Dios estaba hablando con la nación de Israel. El apóstol Pablo estaba hablando con la nación o con la iglesia de Corintio. Hoy esa palabra me sirve a mí. ¿Por qué? Porque en el mismo tiempo de los corintios, en el mismo tiempo de Pablo, se estaban pasando cosas como se están aconteciendo hoy en día, amados hermanos. ¿Se entiende? Vamos al libro de Romanos para que no todo quede en mis palabras. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Vamos a leerlo, por favor. Romanos, desde su casa, busque lápiz, cuaderno y anote eso, por favor. Dice así, el propio apóstol Pablo dice así. Dice así, amados hermanos. El versículo 12 dice: por tanto, como por un hombre el pecado entró en el mundo. Como por un hombre. Entonces yo me voy ahí al Génesis capítulo 4, versículo 14, que Caín salió errante por la tierra y estaba diciendo, si alguien me halla, él va a me matar. Entonces yo voy a tomar una tesis y decir que había otras personas antes de Adán. No, amados hermanos. Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Caín salió errante por la tierra, vivió solo. Pasó el tiempo y con el tiempo se poblaron las tierras. No le busquemos las 5 patas al gato. Mira cómo dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputaba pecado, no habiendo ley. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Desde quién? ¿Desde quién? Desde Adán, amados hermanos. Muerte comenzó con Adán, con el primer hombre que Dios creó, con el primer hombre que Dios formó. ¿Se entiende? Amado, Cristo te ama. Y Cristo dejó una orden. Y la orden fue ser humilde y manso de corazón. ¿Será que podemos aceptar eso? Yo quiero orar por los que están del otro lado de la pantalla. No sé cuál sea la situación. Quizás estás enfermo. Quizás estás necesitando una oración de fortaleza. Quizás quieres entregarle tu vida a Cristo. Si eso es así, entonces levanta tu mano y repite conmigo: Señor Jesús, te entrego mi corazón en esta noche, en este día, en esta tarde. No sé, yo te entrego mi alma. Yo sé que moriste por mí en la cruz del Calvario y que por tus llagas todas mis heridas fueron curadas. Gracias, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer en él para siempre. Si has hecho esta oración, déjame decirte que eres parte de los hijos de Dios, de ese reino glorioso, de hijos de Dios que están en la tierra, y que un día nosotros abandonaremos este cuerpo y estaremos para siempre delante de la presencia de Dios. Padre, te doy gracias por los que están del otro lado de la pantalla. Quizás están enfermos. Dios mío, yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú puedas curar a las personas. Señor, que tú puedas dar alivio en las personas que están enfermos. Padre, en el nombre de Jesucristo, mira lo que están pasando, procesos. Señor, independientemente cuál sea, Dios mío, yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú les levantes, que tú le hagas entender el camino por donde deben de andar, que tú avergüences, Señor, todo diagnóstico del médico que dijo que era 3 meses. Señor, donde el médico dijo que habría muerte, yo profetizo vida en el nombre de Jesús. A donde toda la ciencia, Señor, dijo que era hasta aquí, yo digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, largo camino te resta. Y prepárate para que dé tu testimonio. Prepárate, porque Dios está haciendo grandes cosas en tu familia, en tu vida ministerial, en tu vida secular. Dios está moviendo su mano a favor de ti. Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.